Yo creo que la gran aportación histórica de Feijóo, aparte de confundir a los españoles sobre la responsabilidad de las comunidades autónomas y del gobierno central, es la creación de un registro de pirómanos. Es una gran contribución histórica. Debo informarle a nuestros espectadores que eso ya existe, ya existe. Todos los meses, el SEPRONA, que es el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que es un organismo especializado a nivel nacional, esto no es de comunidades autónomas, informa a la Fiscalía sobre los detenidos y sobre los investigados. Y se aportan los datos, insisto, tanto el SEPRONA como los agentes forestales, de localización de las posibles personas en los lugares considerados importantes. Esto existe, se lleva adelante todos los meses. En otros términos, se está proponiendo Feijóo, como ya en otras ocasiones, una medida que es una realidad ya en la España. Ahora, yo, en fin, he dado este fin de semana una noticia, pero ya en este tipo de periodismo nuevo que hay en España, ya las informaciones relevantes no repican porque hay una competencia feroz, enfermiza entre los medios y ya no se citan siquiera. Pero yo he dado una información que es el informe del 17 de febrero, que para mí es un aldabonazo. Ernesto, ahora nos cuentas lo que has publicado, que me parece muy interesante y que tiene que ver con el marco sobre los incendios, pero quería preguntar a Hugo y también a Ernesto, este marco del Partido Popular dice Dolors Montserrat, culpa del gobierno, que se vaya el gobierno, ¿es un intento de desviar la atención sobre la responsabilidad de las comunidades? Hugo, Ernesto, Hugo. Hombre, yo lo que creo es que está haciendo política del Partido Popular. Está, en fin, desviando la atención porque las competencias son de las comunidades autónomas. Pero yo creo que en el análisis no se puede quedar uno en el continente. Yo creo, de verdad, Ernesto, creo que en tu análisis te quedaste en el continente y no descendiste al contenido. Aquí lo que hay es ya, en estos momentos, una guerra por el relato. Gobierno y oposición. Sánchez, Feijóo. Es esa guerra. Y ahora mismo, en estos momentos, Feijóo lo que quiso es salir antes que Sánchez, con unas medidas y con un programa, y en este caso dijo lo de los registros de los pirómanos. Pero, en fin, esto hay que ir al contenido. Y el contenido es que hay una guerra por el relato y por el liderazgo. Y salió antes Feijóo que Sánchez con medidas. Es la realidad. Ernesto. Bueno, yo creo que a quien pueden recomendar para el registro de pirómanos es nada menos que a quien ha calificado el señor Bendodo de pirómana, es decir, a la directora de Servicio de Protección Civil. Podría hacer eso y sería una medida coherente. Yo creo que el PP ha empezado ya con las comparecencias. ¿Pero estás llamando pirómana a la directora de Protección Civil o es? Lo digo por a ver si va a haber algún malentendido, Ernesto. No podemos hacer ironías en este programa, entonces yo ya dejo de participar en el programa. No, lo pregunto, Ernesto, porque puede haber gente que yo estoy aquí para aclarar. Lo pregunto, Ernesto. Vale, entonces... Era una ironía, me ha quedado claro. Pero tienes que decirlo porque el señor Bendodo, pues ha llamado el jueves de la semana pasada pirómana a la directora de la Guardia Civil. No, de la Protección Civil, de la Protección Civil. De la Protección Civil. De la Protección Civil, acabo de decirlo. No, Ernesto, has dicho de la Guardia Civil, no pasa nada, el aula lapsus. Protección Civil, bien. Entonces, es que tenemos que establecer un diccionario para entendernos. Entonces, Protección Civil, efectivamente. Entonces, ha llamado pirómana en un ataque que, en mi opinión, no tiene precedentes en la historia de catástrofes cuando una persona está atacando a alguien que está directamente en la línea de dirección, ¿no? Entonces, decía yo que como ahora propone el señor Feijóo un registro nacional de pirómanos, pues podría proponer el señor Bendodo para ese registro a la directora de la Guardia Civil, que se ha defendido muy bien y que no... De la Protección Civil. Sí. De la Protección Civil. Ernesto, de la Protección Civil. Y una cosa, Ernesto, querías contarnos algo que has adelantado. Cuéntanos, por favor, que lo has publicado. Bueno, nosotros publicamos en el diario El Periódico el domingo un informe que no era conocido, un informe que es del 17 de febrero del fiscal de sala del Tribunal Supremo dedicado a coordinar los temas de medio ambiente, un hombre que tiene una trayectoria extraordinaria en la lucha contra el cambio climático y en la adaptación de las acciones contra el cambio climático y en el tema de los incendios forestales, y el 17 de febrero dio un aldabonazo con un decreto y un informe donde avisaba
de que las condiciones, pese a que en el 2024 los grandes incendios habían disminuido, había que tener en cuenta que en 2025 se avecinaba una situación muy difícil por el cambio climático, por las altas temperaturas, por la inexistente limpieza de los bosques, y advertía de que debía haber planes de prevención que debían ser presentados. Entonces, dado que es el 17 de febrero, la pregunta es, digamos, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y lo que pasó es que se lo tomó como por el pito del sereno. Todas las advertencias el 17 de febrero, estamos en una etapa todavía antes de la temporada del 1 de junio, por lo tanto estamos a tiempo, por el pito del sereno. Estamos hablando de una personalidad y una fiscalía que tiene delegados en toda España, delegados en toda España, y ahora está investigando las posibles consecuencias penales del incumplimiento de los planes de prevención que él pedía el 17 de febrero. Y esta es una información que a mí me parece relevante porque nadie puede decir de que no se sabía, nadie puede decir que no había ninguna alerta. La Fiscalía de Medio Ambiente, que tiene delegados en toda España, alertaba de las circunstancias que se aproximaban en el campo tanto de los incendios forestales como de la... Para que luego digan que no se informa. Y entre habéis publicado, la Xunta de Feijóo contrató a la consultora de Montoro para estudiar la creación de una agencia tributaria gallega. La Xunta de Feijóo contrató a la consultora de Montoro. Buenas tardes, Chema. Buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Efectivamente, es lo que hemos publicado. Sabíamos hasta el momento que la Xunta de Galicia, con Alberto Núñez Feijóo, había pagado hasta 172.000 euros a Montoro y asociados. Lo que no sabíamos era por qué le había pagado esa cantidad tan elevada. Bueno, pues hemos accedido a los 13 contratos y uno de ellos, casualmente, era para saber un informe para crear una propia agencia tributaria de Galicia. Es decir, eso que el PP dice que en Cataluña es inconstitucional, pues es por lo que pagaron a Montoro. Se pusieron al más puro estilo Artur Mas o Puigdemont y consultaron a Montoro cómo debería ser esa creación de esa agencia tributaria propia en Galicia. Estás hablando de una relación entre el gobierno en el que estaba Feijóo y Montoro, que ahora recordamos está investigado. Claro, estamos hablando de una relación con más de 13 contratos durante 2 años, ya con Alberto Núñez Feijóo de presidente en la Xunta, más de 170.000 euros, por muy diversas cuestiones, informes de estudios de muchas cuestiones, pero desde luego el más llamativo es eso, ¿no? Es decir, cómo desde Galicia se puede crear una agencia tributaria propia, reitero, al más estilo Puigdemont o independentista catalán, según lo que dice el propio Partido Popular, que cree que esto es inconstitucional. Chema Garrido, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena por la información, pero desde luego, en fin, no se pidió poner en marcha en la Xunta de Galicia finalmente esa agencia tributaria. Eso es evidente, no estuvo el proyecto encima de la mesa. Bueno, se preguntó a través de equipo económico, que por cierto, tendrá que dar explicaciones la Xunta de Galicia, desde luego, por qué esas contrataciones, pero como tú bien sabes, eres experto en comunicación política, Chema, sabes que es común, normal, habitual que las administraciones pues pidan informes a empresas que elaboran informes, como es en ese caso equipo económico en su momento, aunque quede explicaciones la Xunta. Vamos a ver, Pereira, está claro, pero 2 cuestiones. Uno, lo que desvelamos es que hay una relación, oye, no es flor de un día, hasta 13 contratos, con ni más ni menos que con Montoro y asociados, de Alberto Núñez Feijóo, estando de presidente de la Xunta. Y 2, oye, si tú preguntas por una agencia tributaria propia, es que al menos lo tienes sobre la mesa, ¿no? Porque no pregunta por otras muchas cuestiones, pero es que una agencia tributaria propia. Hay un dato además que yo quiero introducir, no nos olvidemos, porque yo creo que con lo de los incendios igual él quiere que esto quede en cenizas. Estamos hablando del despacho que fundó Montoro, que Montoro anduvo entre fundar despachos, luego pasar al Ministerio de Hacienda. Desde el Ministerio, presuntamente, luego había tratos de favor con el despacho que había fundado. Ojo con esto, no nos olvidemos, porque ahí está la madre del cordero, Javier Aroca. Es decir, ese despacho que se funda y que después tiene tratos.
Montoro ya sabemos quién es y espero que los jueces nos ayuden a comprenderlo aún más, ¿no? Pero a mí esto que está contando Chema me fascina, ¿no? Primero, esa relación continua con un hasta ahora desconocido Montoro que no sabíamos de sus tropelías y resulta que está implicado, todo el Frente Popular está implicado en negocietes con el despacho de Montoro. Y después sobre la agencia esta tributaria, hombre, yo con la experiencia que tiene Feijóo y que parece ahora demostrar en materia de incendios, adquirida a golpe de experiencia en su Galicia natal, en la que gobernó mucho tiempo, hombre, yo hubiera pedido un informe sobre incendios forestales y prevención y no sobre la agencia tributaria a mutatis mutandi como la de Cataluña, que por cierto tienen bastante bien resuelto su plan de prevención de incendios, a pesar de que son diablos separatistas. Ojo, y por eso digo, no se pierdan la siguiente historia, muy importante. Por eso digo lo del despacho. Vamos a ver. Montoro funda el despacho, después pasa al Ministerio de Hacienda. Síganme esta historia. Bueno, pues en el Ministerio de Hacienda publica hoy el diario.es que nombra en el Ministerio de Hacienda como jefa de la oficina para luchar contra el fraude a la esposa de un peso fuerte en el despacho que había fundado. ¿Me explico? Todo queda en casa. Vean semejante historia. Se reaviva el caso Montoro. La última novedad la publica hoy el diario.es. Montoro nombró jefa en la UNIF nada más volver a Hacienda a la esposa de un socio de su bufete. Según este digital, cuando Cristóbal Montoro regresó al ministerio en 2012, nombró a Paula Vázquez Vicente jefa de la unidad antifraude. Sea quien sea. La conexión entre ambos. Vázquez es la esposa de Manuel de Vicente Tutor, socio del bufete Equipo Económico, fundado por el propio Montoro. Una acusación sin nada, ¿no? Porque pasaba por allí. El diario.es cuenta que la inspectora jefe de la UNIF figuraba con el 50% de una sociedad instrumental que facturó más de 3 millones de euros a este despacho. Las leyes tributarias rigen para todos. Paula Vázquez llegó a recibir unos 69.000 euros en dividendos, la mayoría mientras ostentaba su cargo en Hacienda. Deleznable y vergonzante. 27 imputados, una reforma fiscal supuestamente a medida y presuntas comisiones cercanas a los 50 millones de euros. Al exministro de Hacienda se le investiga por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Pido disculpas, ¿no? Sin duda. Los indicios recién publicados apuntan a que Equipo Económico no fue un simple espectador, sino el corazón de una megatrama con Montoro en el centro del tablero. Ojo a lo del despacho de Montoro. ¿Qué pasa? ¿Que todo quedaba entre ellos? A mí me recuerda lo La de Juan esposa... Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, porque entre ellos tenían todo el guiso, tanto para la hora de hacer las leyes, para la hora de distribuirse, para hablar con las empresas y hacerles informes y leyes ad hoc. A mí me parece increíble, ¿no? Y ahora estas informaciones, ¿no?, donde señalan a Paula Vázquez, la mujer de Manuel Vicente Tutor, como socia además de una empresa fantasma. ¿Qué es Paula Vázquez? No. En esta casa, vamos a aclararlo. Está todo tan revuelto que dirían en mi pueblo que a veces hay quien... Se llama Paula Vázquez, es la mujer de Manuel Vicente Dos apellidos Tutor. como pedía Franco. Dos apellidos siempre. Dos apellidos como... Yo no me sé el segundo apellido en este caso. Sí, como los árbitros de fútbol, ¿no? Pero sí te diré... Por eso Moreno Bonilla es Moreno Bonilla. Sí te diré que es esposa de... Con otros morenos. Sí te diré que es esposa de Vicente Tutor. Que esos sí que son conocidos en mi pueblo, que tienen hasta calle. Pero Vicente Tutor es el socio de Montoro. Manuel Vicente Tutor, su marido, con el que tenía el 50% de una empresa offshore a la que se desviaron 3 millones de euros. Precisamente esto hizo saltar alarmas en la agencia antifraude y es cuando esa sociedad misteriosamente desaparece. Huele todo muy mal. Pero es que hay más, May, enseguida te pregunto, porque el diario Público, ojo, dice, Guindos, que fue luego el ministro de Economía también con el Partido Popular, no pidió la compatibilidad para montar la consultora Equipo Económico, tras salir del gobierno. Equipo Económico es el despacho que funda también Montoro, María Espínola. Ojo a esto. Sí, Jesús, según el diario Público, Luis de Guindos no pidió la compatibilidad para montar la consultora Equipo Económico tras salir del gobierno. Recordemos, de Guindos dejó de ser secretario de Estado de Economía en abril de 2004. Bien, 6 meses después puso en marcha la consultora. Según la ley, debería haber solicitado autorización para realizar actividades privadas en asuntos en los que hubiese intervenido como alto cargo. En los 2 años posteriores a su salida del gobierno, Luis de Guindos pidió autorización hasta para 5 actividades privadas. Sin embargo, según ha podido confirmar Público, no lo hizo para Equipo Económico. Jesús.
Sí me parece revelador que estamos hablando de gente que luego había manejado la economía en este país, ¿eh? Pero poco sorprende todo lo relacionado con el equipo económico ahora mismo, porque y además en el periódico sí que llevamos años ya avanzando con esta investigación. De hecho, A mí sí me sorprende, Maya, a mí no deja de sorprenderme. Me refiero porque a mí me parece, por ejemplo, te digo, la gente que gana tanto dinero, que luego además quieran estar en Mise repicando, fundando despachos, eso es a lo que voy, digo, que no nos sorprende relacionándose con empresas. Joder. Ellos mismos, digo que no nos sorprenda que no pidan autorización cuando ellos mismos establecían las leyes según lo que sus intereses personales. Por eso digo, ¿cómo van a pedir autorización? Es saltarse la ley si ya lo estaban haciendo. De hecho, la amnistía fiscal que tanto se ha criticado, ¿no? Que decíamos que era para los ricos, no tanto era para los ricos, hablando así a brocha gorda, era más para los intereses personales, como se ha podido ir comprobando presuntamente, como se ha podido ir viendo por las revelaciones y los audios que se han ido informando en este caso. Y decía antes Aroca, hemos descubierto otro Montoro. Bueno, no, a lo mejor era el primero de siempre. Javier, ¿crees que va a salir más de Montoro? Sí, si quieren, sí, claro que sí. Esto es una trama palermitana. O sea, lo digo porque... ¿Eso qué es? Bueno, la sede del Partido Popular está en la calle Génova. La calle Génova es una ciudad interesante desde el punto de vista geopolítico en Italia, pero la verdaderamente interesante es Palermo, en Sicilia. Eso sí que es una ciudad... Estoy hablando de la mafia, querido. No te haga el loco ni el Julay. Estoy hablando de la mafia, hay muchas mafias. Hay la mafia siciliana, Palermo, la mafia calabresa, Ndrangheta, hay muchas mafias. Y luego dentro de la mafia hay una cosa muy importante, que por eso quizá, como dice mi compañera May, no hayamos tenido noticia antes de Montoro, en la omertá. El silencio cómplice de medios, periodistas, políticos, jueces, fiscales, policías. Ahí es a lo que voy. Era un chitón, silencio porque la justicia lo tenía en esta ocasión bastante bajo secreto. De hecho, cuando se iban publicando alguna cosa no se confirmaba, no te seguían, porque era eso, se estaba trabajando contra un ministro de este gobierno. Chema, pues solo uno prácticamente, Chema Garrido, el plural. ¿Va a salir más? ¿Vais a sacar más de lo de Montoro, Chema? Sí, hombre, ya que estamos, vamos a publicar los 13 contratos. Ah, sí, bueno, pues ahí lo dejamos. Yo recuerdo que una vez dijo que dejemos que España se hunda, que después vendremos nosotros a salvarlo. Que es lo que ha dicho Dolors Montserrat. Deja que se queme España, que luego vendremos nosotros a solucionarlo. Esta es la solución Montoro, salvar a España. Lo que pasa es que luego ya sabemos cómo la salvan. La salvan llevándose el manso y toda la morterada disponible, ellos, sus amigos y los cónyuges y cónyuges. Unidas este paquete, ¿saben si es el primero de unos que tienen que venir, si es el definitivo? Bueno, en estos momentos aún estamos lamentando la existencia de incendios, lógicamente, y de zonas que están siendo asoladas por el fuego, y mañana se darán los primeros pasos y se darán todos aquellos que sean precisos para responder a las ayudas a todos los que la precisen, como hemos hecho también con otros fenómenos anteriores, ¿no? ¿La coordinación entre administraciones ha sido tan nefasta como se intuye por el ruido político? ¿O hay un segundo nivel donde sí que funciona la interlocución, donde sí que las cosas han ido más o menos bien? Yo creo que hay un ruido excesivo que expande la oposición ante cualquier cosa que ocurra, ¿no? Ante lo que sea. Y este verano hemos tenido una situación que era también, en cuanto a lo que es el calentamiento del planeta, y también lo vimos con la Dana, posible porque aquellos que siguen negando la existencia del cambio climático están justamente negando una realidad científica, ¿no? Y por tanto tenemos que acostumbrarnos a que episodios como la Dana y también episodios como los incendios de última generación se van a dar en el conjunto del mundo, ¿no? Ante eso tenemos una oposición absolutamente irresponsable, que yo no termino de entender, porque hay una premisa, y lo digo porque fui presidente de una comunidad que también tuvo incendios depravadores y tremendamente graves, y es que mientras estamos trabajando para apagar los incendios, ese debe ser todo el esfuerzo que se haga por todas las administraciones y por todos los partidos políticos. Lo normal, por ejemplo, en Canarias, cuando teníamos un incendio de última generación, es que la oposición llamaba al presidente de turno, como yo hago ahora con el presidente actual, y nos ponemos a disposición para ayudar en lo que tengamos que ayudar. Tiempo habrá, una vez que ya se controle, se perimetre y se sepa las consecuencias del incendio, para ver qué ha ocurrido, cuáles son los análisis políticos, dónde han estado las responsabilidades. Pero no, esto no ocurre con la actual oposición en el gobierno, en el Parlamento español, y lo que tenemos es un asedio permanente, un ataque constante, incluso
cuando ellos presiden la mayoría de las comunidades autónomas. Es el mundo al revés, porque cuando se produce un incendio y se declara el nivel 2, significa que las corporaciones locales, es decir, los ayuntamientos, los consejos, las diputaciones, elevan el nivel para que sea la comunidad autónoma quien se haga cargo de todos los efectivos, los operativos, incluso una vez activada la unidad militar de emergencia, del trabajo pertinente. Y eso está en manos de las comunidades autónomas, de los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas, que la gran mayoría son del Partido Popular. Yo, cuando se declaraba el nivel 2 en Canarias, automáticamente yo estaba al mando de la operación, como lo está el actual presidente de Canarias. Es que es lo que hay que hacer. Pero no hablo de 4 o 5 días después. Desde el momento en el que se eleva el nivel y el responsable es la comunidad autónoma, ahí tienes que estar, aunque el responsable administrativo sea el consejero o consejera de emergencia o el director general de emergencias. No cabe que no esté el presidente de la comunidad autónoma, que es el que tiene que trasladar a los vecinos la realidad dura o menos dura de lo que está ocurriendo con ese incendio. Eso nos ocurrió en varias ocasiones mientras yo fui presidente y es lo que yo he echado de menos en esta ocasión, ¿no? ¿No lo ve posible a distancia? Es decir, Mañueco, que se presentara el lunes en la comunidad, ¿usted lo ve mal? ¿Cree que tendría que haber viajado ya el sábado, por ejemplo, a Castilla y León? Yo solamente me pongo como ejemplo. Yo creo que cuando tenemos una situación de fenómeno natural adverso, el que sea, en el que la competencia pasa a la comunidad autónoma, la gente no entiende que no esté el presidente o la presidenta de esa comunidad autónoma al pie del cañón, tomando el mando, dando las explicaciones precisas, respondiendo a los periodistas ante las preguntas, diciendo qué operativos son los que tienen, cómo se va a actuar frente a ese fuego frente a las próximas horas, cuándo va a volver a comparecer para dar la actualidad de cómo camina esa lucha, porque lógicamente contra los incendios hay mecanismos para poder actuar, para poder atacarlo. Yo he vivido un volcán tú no lo puedes atacar, ahí estás a merced de la naturaleza. Pero tú, un incendio, sí puedes haber mecanismos de ataque, de confrontación, de ver por dónde se puede actuar, de ver cómo camina la climatología, si te va a ayudar, si te va a perjudicar. Y ahí tiene que estar el presidente autonómico, porque estoy seguro que es lo primero que pedirían todos los ciudadanos y ciudadanas de esas comunidades autónomas, que este es su máximo responsable, asumiendo esa responsabilidad y dando la cara, es que no me cabe otra opción. Pero comparte que quien se lo afeara fuera un gobierno del Consejo de Ministros, el ministro Puente a través de Twitter con esas formas. ¿Tiene que ser un ministro quien le afee eso a un presidente autonómico? Si no, creo que tenga que ser una cuestión de que otra persona te lo afee, es que va en tu cargo. No, pero yo le pregunto por el tuit de Óscar Puente. Sí, pero si lo comparte, esa estrategia comunicativa. El ministro Puente lo que ha dicho y lo que ha expresado frente a ataques permanentes de la oposición sobre cualquier asunto es ¿dónde está el presidente de la comunidad autónoma? ¿Desde cuándo está al mando de la operación, de los operativos? ¿Cuándo se ha sentado en una coordinación de emergencias para conocer por parte de los responsables técnicos cómo camina esa situación dramática y cómo debe encauzarla? Es ella, el presidente autonómico, quien tiene la obligación, porque es así, de dirigirse a los ciudadanos junto al técnico responsable para decir cómo se va a encarar esa situación, ¿no? Y yo creo que es increíble que hayan pasado días y que no esté el presidente autonómico. No es explicable. No lo es, porque si estás en una situación de descanso tienes que paralizar. Los incendios normalmente ocurren en esta etapa, en el mes de julio y agosto, y tú automáticamente dejas lo que tienes que hacer y vas a cometer ese incendio. Yo, mientras fui presidente de Canarias, había una norma y era: tú no puedes salir de Canarias en verano porque hay posibilidades de que podamos tener un incendio. No te puede coger fuera de Canarias, ¿no? Y por tanto estamos siempre en previsión y en cierta manera deseando que no nos pasase nada, ¿no? Pero lo que no puede ser, sinceramente lo digo, es que, y lo hablo con cualquier responsable de cualquier comunidad autónoma, de cualquier color político, es que no esté el presidente desde el primer momento, desde que se declara el nivel 2. Eso es lo que el PP critica a Pedro Sánchez. Que no interrumpiera sus vacaciones y no fuera in situ a los incendios desde el primer momento. Él ha estado permanentemente informado y ante incendios que el nivel de responsabilidad estaba en las comunidades autónomas, pues a disposición de los medios que fueran precisos, a solicitud de quienes conocen el terreno y de quienes tenían la competencia, que eran las comunidades autónomas. Y por tanto es lo que debe ser un presidente del gobierno de España. Pero después sí que ha ido a los incendios. Quiero decir, si es bueno que vaya a los incendios ocurrió a posteriori. Pero que ocurrió exactamente igual en los años en que yo fui presidente de la comunidad autónoma y en otros momentos con otros presidentes de otros colores políticos. Tú eres el que tiene la responsabilidad como máximo responsable autonómico. Tú pides los operativos precisos. Hay una coordinación
técnicas. En ocasiones dicen, no, es que hace falta más medios. No, los medios que hacen falta son los que son necesarios para que haya una buena coordinación. En ocasiones incluso los propios técnicos dicen, no, es que más medios lo que va a hacer es empeorar la actuación que debemos hacer, los flancos por donde se tiene que actuar, el impedir que haya zona de hombre muerto, el que prevalezca la salud de las personas y que, por supuesto, primero hay que llevar los dispositivos donde hay núcleos urbanos frente a núcleos forestales. Son principios técnicos que conocen bien los expertos. Ahí no está el presidente del Gobierno de España. ¿Y el que de la luego comunidad vaya a autónoma? visitarlo, pues también se agradece, como también nosotros lo agradecíamos, ¿no? No, que le quiero decir que tampoco el de la comunidad autónoma tendrá nada que decir a estos argumentos técnicos. No, lo normal es que los siga, ¿no? Que los escuche, que se confronte, porque en ocasiones hay opiniones técnicas contrapuestas. Yo también lo he vivido, responsables donde decían, creo que tenemos que actuar más por aquí o más por el otro lado, tenemos que hacer un cortafuego, deberíamos meter más autobombas, es decir, cuestiones técnicas que tú en una reunión permanente en la que tienes que tener varias al día, pues termina la jornada sabiendo cómo debes esforzarte y encararlo, ¿no? En ocasiones es una situación tremendamente complicada porque no ves la luz al final de ese túnel, ¿no? O no ves cómo puedes tú parar cuando tienes pues más de 35 grados, cuando tienes una humedad bajísima, cuando tienes viento. Son circunstancias que a veces se unen, como ha ocurrido, para hacer más difícil la labor de extinción. Yo aquí encima de la mesa tengo el plan que ha presentado hoy Feijóo, 50 medidas del Partido Popular para luchar, dicen ellos, contra situaciones como las actuales. No sé si se lo ha podido leer, ministro. Sí, lo conozco. ¿Qué le parece? Que no sé a quién va dirigido, sinceramente, ¿no? Porque el señor Feijóo fue presidente de una comunidad autónoma durante muchísimo tiempo, ¿no? Y no sé si está dirigiéndose al presidente de la Comunidad de Galicia para que tome decisiones que no ha tomado en los años que él, el propio Feijóo, fue presidente de esa comunidad autónoma, ¿no? Nos habla de prevención. Las competencias están perfectamente claras. Ocurrió también exactamente lo mismo con la DANA. Están perfectamente claras. Y por tanto, hay labores que tienen que hacer administraciones para tener los barrancos limpios, quien tiene que tener los operativos previstos, quienes tienen que solicitar y cómo los esfuerzos y los refuerzos que vengan de fuera. Y bueno, me parece lo que acabo de decir, ¿no? El Partido Popular no se presenta para ponerse a disposición del gobierno. El actual Partido Popular, lo que hace es presentarse para atacar al gobierno, ¿no? ¿Cree que estas 50 medidas buscan atacar al gobierno? Yo es que no sé a quién van dirigidas, ¿no? Porque parece que puede ser una autoenmienda, ¿no? Una crítica propia a la labor de algunas comunidades autónomas que llevan siendo presididas por compañeros del señor Feijóo y que han tenido una situación muy dramática en las últimas semanas, el último mes, y parece que les está enseñando por dónde tienen que ir, ¿no? ¿Pero les gusta el contenido? Hay aspectos que son positivos, lógicamente, en cualquier propuesta que se haga, pero es que el problema es que nace mal de raíz. Es decir, el señor Feijóo lo que tendría que hacer, cualquier líder de la oposición, lo que ocurre es que tiene un problema y es que él cree que no puede estar en la oposición porque ganó las elecciones. Mejor ejemplo que el que está aquí hoy en la cadena SER, creo que no hay. Yo también gané las elecciones en Canarias, pero estoy en la oposición, en mi comunidad autónoma, en mi grupo político. Yo lo asumo, lo asumimos, lo aceptamos porque son las reglas democráticas. Él entiende que como está en la oposición, eso es de injusticia absoluta y no se pone a disposición del gobierno de España. No es capaz de hacer una llamada para ponerse a disposición en qué te podemos ayudar en cualquier circunstancia adversa que afecte al conjunto del país, ¿no? ¿Y viceversa? Porque es que, claro, creo que son dos mundos que no se hablan. Porque usted está diciendo es que no llama al presidente, y hoy he escuchado a Feijóo decir es que el presidente no me devuelve ni el acuse de recibo de este tipo de planes. Sí, pero yo creo, sinceramente lo digo, que yo he estado en los dos lugares, yo he estado en la oposición y he estado en el gobierno. Yo empecé mi carrera política estando en la oposición. Hay cuestiones que están marcadas como principios de un líder que estando en la oposición quiere ser alternativa, y es ayudar al gobierno de turno con una crítica que sea constructiva. Cuando eres miembro de ese gobierno, lógicamente tienes que tener la mejor relación posible con la oposición, pero sí creo que es la oposición quien marca la crispación y la respuesta ante cualquier cuestión, ¿no? Aquí hemos tenido líderes de la oposición que hicieron una oposición constructiva, incluso se les criticó por ser demasiado suaves, por ejemplo, y creo que era lo que había que hacer, ayudar al gobierno de turno, ¿no? Yo no entiendo cómo, lo he visto en alguna ocasión, ¿no? Por llevar la contraria a lo que sea, se vota en contra de cuestiones que son buenas para la ciudadanía. Es que es lo que acabamos
de ver en el mes de julio. En el mes de julio el Partido Popular votó en contra de un decreto antiapagones para el mes de agosto, para solventar el sector energético, para ayuda a los pensionistas, y eso no cabe. Si estuviesen en un municipio, a ver quién es capaz de votar en contra porque le falta algún concejal al grupo de gobierno de hacer un pabellón deportivo, de mejorar las carreteras de ese pueblo, a ver quién va luego al supermercado a comprar y se codea con los vecinos de su pueblo a ver cómo explica que ha votado en contra de algo bueno para tu pueblo. Y el Partido Popular está votando en contra de cuestiones muy importantes y muy buenas para el país. Y con estos mimbres, ¿qué sentido tiene decir vamos a hacer un pacto de Estado contra el cambio climático? Es una obligación, y creo que un acierto del presidente del gobierno, decir que tenemos una realidad que hay quien la niega y quien afirma que el cambio climático es una quimera, una invención, una fábula, una leyenda. No, no es así. Hemos visto cómo han subido las temperaturas de los mares, el Mediterráneo, cómo se están produciendo más daños y habrá más, cómo se está produciendo incendios en el conjunto del mundo, cómo se está calentando el planeta y hay que tomar decisiones al respecto, y esa es nuestra responsabilidad, y por tanto ese pacto de Estado es clave. Quien se quiera apartar de él, pues sí comparto lo que ha dicho la vicepresidenta Sara Axelsen, comete un error imperdonable, ¿no? Claro, lo que pasa es que el PP presenta algunas propuestas que les pueden gustar más o menos y dicen, lo hacen para dañar al gobierno, pero a la vez le dicen, siéntese con nosotros a cerrar un pacto de Estado. Y estamos en disposición de aceptar propuestas que haga el Partido Popular de manera constructiva, como hacen otros grupos políticos, ¿no? El problema es que el Partido Popular, el actual Partido Popular, en que ha apoyado al gobierno de España. No, por eso le pregunto, ¿no? Que si no es muy iluso hablar de un pacto de Estado cuando usted me está diciendo es que el PP no nos ha ayudado en nada. Es la obligación de un presidente del gobierno de España. Estamos en una situación dramática en cuanto al calentamiento del planeta y también en nuestro país, y tenemos que prepararnos para lo que puede venir, y mejor que un pacto de Estado para ello creo que no lo hay, ¿no?